Bueno, muy bien, volvimos a Viva la Pepa, 17 minutos de las 5 de la tarde. Tenemos en línea a Nadia Ricci, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, provincia de Santa Cruz. Hola, diputada Nico Yacoy, buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás, ¿cómo te va? Bien, bien, muy bien, acá queriendo charlar un poquito sobre, bueno, primero de todo, qué significa, al menos para Santa Cruz y la Patagonia, estas medidas que conocíamos por el boletín oficial la semana pasada, relacionadas con las asignaciones familiares por hijo, y luego la posición de ustedes sobre esto. Bueno, esto implica un recorte muy importante en una zona que claramente, justamente por las características que tiene, necesita de este concepto, y bueno, lógicamente esta medida tomada por el gobierno nacional a nosotros nos afecta muchísimo, a una gran cantidad de personas de la Patagonia y fundamentalmente en mi caso de la provincia de Santa Cruz. Ahí el punto, más allá del corrimiento que hubo en el techo y en el piso, ¿no?, de los salarios, está en que... El concepto de zona. Eso mismo, el plus, y es del 50%, del 50% el plus y del 50% por lo tanto el recorte, ¿no? Exactamente, esto te imaginarás que no es, no estamos hablando de poco dinero para la gente que además pertenece a los sectores más vulnerables de la comunidad, ¿no? Entonces, es por eso es que estamos haciendo, bueno, expusimos como legisladores de la Patagonia, en mi caso, con otros diputados, el senador, los dos senadores de Cambiemos por Santa Cruz, y en el caso también de Chubut, de Río Negro, de La Pampa. Hemos, bueno, presentado no solamente nuestro malestar ante los medios, sino también a través de un proyecto de resolución, ¿no? Es un proyecto de resolución que ¿qué es lo que pide puntualmente? Pide puntualmente que se restituya el concepto de zona tal cual estaba dispuesto para el ANSES para esta zona, ¿no? No hay manera, diputada, de que pensemos entre todos, supuesto que sea necesario, ¿no?, este esfuerzo de duplicar por cuestión de la zona, ¿no?, el concepto, que pensemos entre todos que otro, no quiero decir ajuste porque es en el sentido de sintonía tampoco, porque lo decía la presidenta anterior, ¿no? Pero digo, qué vuelta de tuerca, porque por ahí te escuchaba recién que decías, bueno, los más vulnerables, bueno, más o menos, porque es hasta 90.000 pesos, 80 y pico mil. Entonces por ahí se podría, si se quiere, pautar una franja menor para decir, bueno, sí, a los más vulnerables sí. Lo que nosotros estamos haciendo, además de hacer la presentación esta, es estudiando una alternativa, y vamos a tener una reunión para esto mañana. La vamos a tener en primera instancia los legisladores que estamos haciendo la propuesta, y posteriormente seguramente la tendremos con los sectores del gobierno, ¿no? Claro, y podría venir por este lado entonces, fijar otro techo, exactamente, digamos. Viene, es más, va por ese lado. Va por ese lado. No te puedo decir, porque además no va a ser seguro, que tome yo sola, seguro. Pero la idea va por este lado justamente. Sí. Bueno, de cualquier manera, lo que nosotros sentábamos además con esta posición, es que en realidad, haciendo el estudio, la población de la Patagonia, digamos, en relación a lo que es el resto del país, es muy baja, ¿sí? Y esto, a los fines de el ajuste que se necesita para ir resolviendo este déficit, que nosotros estamos completamente de acuerdo en que así sea, la realidad es que no significa tanto para el Estado este tipo de beneficio, y fundamentalmente teniendo en cuenta esto. Lógicamente que analizaremos una propuesta que no tenga que ver para todos lo mismo. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto es el ahorro fiscal? ¿Eso está denunciado, digamos, expresado por la ANSES? No está expresado por la ANSES. De cuánto es el ahorro fiscal, pero en el caso, por ejemplo, de Santa Cruz, no incluye a más de 32.000 beneficiarios. Claro. Por ejemplo, para que te des una idea. Ahora, no hay una... Repasemos juntos, porque yo así de memoria me acuerdo de 3 o 4 ítems, ¿no? Pero hay una juxtaposición de beneficios por zona, no es solamente hay un montón otros. ¿Cuáles son?
como beneficios. Bueno, está el tema de los puertos, que fue discutido hace poco, hay un tema con las tarifas, o sea, en general, el tema de la Patagonia como una región inhóspita o difícil de vivir, es argumento para justificar un tratamiento especial en un montón de rubros, no solamente Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Yo volví ayer de Santa Cruz y la realidad es que muchas veces esto no tiene que ver con una cuestión caprichosa. Yo volví ayer de Santa Cruz y la temperatura promedio estaba siendo de 6 grados bajo cero, 5 grados bajo cero, y yo vivo al noroeste de la provincia. En la localidad de Río Gallegos no superó los 9 grados, 7 grados bajo cero. Entonces no estamos hablando realmente de condiciones, supongo que habrá sido similar, y más en la zona cordillerana todavía peor. Yo te estoy hablando de lugares que no son zona cordillerana. Entonces, en relación a las tarifas, fundamentalmente hablas de la tarifa de gas. Esto está analizado y tiene que ver con esto. Claro. La realidad es que hay un montón de gente que si no tuviera este subsidio no lo puede pagar, y yo te aseguro realmente que no es igual que acá. La gente se moriría. No, seguro. Realmente. Seguro. Entonces, si bien es un beneficio realmente, lo cierto es que de otra manera sería realmente imposible. Porque ¿sabes a dónde quiero llegar, Nadia? A que ciertamente yo acompaño esa diferencia para algo tan importante como la calefacción. Ahora bien, no podemos estar llenos de beneficios, porque eso es lo que se me figura que se nos va a complicar sostener como país. No, llenos de beneficios no hablamos en este sentido, y no estamos hablando solamente de la Patagonia. Hay otras zonas que también están incluidas en este beneficio, y que tiene que ver, claro, y que tiene que ver con la falta de acceso a lugares que le permitan a la gente. Ustedes por ahí no se dan cuenta, no sé si conocés, pero realmente en el caso nuestro, por ejemplo, tenemos unas distancias en el sur para manejarnos solamente en concepto de salud, para que te des una idea, mínimamente 300, 400 kilómetros para hacer una consulta traumatológica, si se quiere, desde el lugar, por ejemplo, en el que yo vivo, en donde no tenemos la especialidad. Entonces, es cierto que hay y pasa exactamente lo mismo en el resto de las provincias en el sur. Hay 1 o 2 centros que tampoco son de altísima complejidad, pero son los únicos que, digamos, en los únicos en los que, digamos, uno puede evaluar que la gente tiene absolutamente todo lo que necesita para, ¿sí? Pero yo te aseguro que en el 90% de las provincias patagónicas no pasa. O sea, qué debate interesantísimo, diputada, porque la verdad que, y usted además como diputada del pueblo de la nación, que lo es, no solamente de su Santa Cruz, es muy interesante, porque yo comprendo que vivir en un mismo país implica estos esfuerzos para compensar. Ahora, el asunto es que estamos acorralados los ciudadanos, no podemos más. Imagínate que además pertenezco a la UCR, que forma parte de Cambiemos, y he acompañado absolutamente todas las medidas que tienen que ver justamente con este déficit fiscal que hay que resolver, y que me parece que estamos en un momento histórico en el que realmente el presidente Macri se ha puesto esto realmente sobre el hombro, y ojalá todos los argentinos valoremos de la misma manera que nosotros lo hacemos, ¿no? Uno por ahí ve que realmente el ajuste va a donde a quienes de alguna manera no participamos de las fiestas, ¿no? Como digo yo. Bueno, pero totalmente, la realidad es que nos toca de esa manera, de esa manera. Sí, lo que sí me parece que se tiene que empezar a evaluar en todos estos ajustes es el tema del equilibrio. El equilibrio en el desarrollo desigual que tienen las regiones y las provincias de nuestro país. No es lo mismo hablar de determinados ajustes para determinadas regiones de nuestro país que para otros. Probablemente lo que pasa es que estamos esquilmados, me parece que eso es lo que hace más complicado, porque todos sus argumentos son atendibles. Y tiene razón, pero por otro lado tiene enfrente un ciudadano que no da más. Supongo que no lo mira como ciudadano, sino como contribuyente. Es un problemón. Venimos, por ejemplo, de sostener Santa Cruz, Santa Cruz, venimos de sostener Tierra del Fuego, con un sistema de subsidios cruzadísimo por una industria artificial que me hace pagar el triple de las cosas que hace.
Sí, Entonces hay que pensarlo mucho, Coincido porque plenamente, y te aseguro que nosotros en la provincia de Santa Cruz, a pesar de no estar gobernando Cambiemos la provincia, desde nuestro lugar hacemos todas las contribuciones para que en el caso, por ejemplo, y te doy un ejemplo que no sé si habrás tenido conocimiento, pero el caso ICRT, que es un caso muy emblemático para la provincia de Santa Cruz, y no te invito a que lo mires. Veníamos justamente desde... ¿El caso qué? ¿Cómo es el nombre? ICRT, yacimientos carboníferos. El de yacimiento carbonífero, sí, claro, lo conozco, sí. Bueno, entonces... El desaguisado con la tecnológica. Exactamente. Yo particularmente, explicarle a los santacruceños la necesidad que hay de no seguir sosteniendo algo que no funciona. Que es un como sí, no de esta cierto. manera, digo. ICRT es una empresa y tiene que funcionar como tal y tiene que dar ganancias como tal, y si no, no tiene que ser una empresa. A ver, entonces, claro. pero todo esto es muy fácil decirlo desde acá, y no explicar la provincia de Santa Cruz, en donde hay una población de más de 30.000 habitantes que se sostiene por ICRT. Y vuelvo a decirte lo mismo, nosotros no estamos para nada de acuerdo y venimos haciendo lo imposible. Hemos participado con el interventor de ICRT colaborando en pensar alternativas y estrategias que permitan, porque venían con sueldos, no sé si sabés, pero la realidad es que se estaban sosteniendo sueldos promedios de 140.000 pesos, una locura de estas que ya vimos muchas relacionadas con el kirchnerismo, que ha hecho estas barbaridades en distintos centros del país. Porque además ahí no funciona en nuestra provincia. No funciona nada, ¿no es cierto? Ni la explotación de la mina, ni funciona el tren, En este momento sí, en este momento se puso en funcionamiento luego de un paro muy importante, porque lógicamente se hizo un ajuste tremendo que tuvo que ver con invertir la pirámide, porque esta pirámide que todos conocemos de cómo tiene que organizarse el personal de una empresa, en ICRT estaba invertida. Claro. Entonces habían menos operarios que gerentes, y los menos beneficiarios eran justamente quienes generan realmente el beneficio para la empresa, ¿no? Sí, seguro. Entonces, todo este trabajo de reorganización y de reajuste que se puso en marcha a partir de la intervención de ICRT, a cargo de Omar Seidán, hizo que después de un largo conflicto la empresa empezara a producir, y además se restableció el tema del tren que lleva el carbón a Río Gallegos para poder sacarlo, lógicamente, del lugar, ¿no? ¿Y la central? Entonces, esto está en este momento, pero lo cierto es que costó muchísimo, pero se están haciendo cosas. Esto es lo que eso seguro. Muchísimas cosas para reducir el déficit. Yo te aseguro que lo que habían hecho con la provincia de Santa Cruz, todo lo que estaba subsidiado en el resto de la provincia de Santa Cruz era un caos, era peor. Claro. Y ahí hay una central también. Sí, hay una energética, o en realidad pensada para funcionar con el carbón que van a extraer de la mina, pero es lo que nunca funcionó. De la que también se robaron la mitad de las cosas y no terminaron, y se pagó 2 veces, y todas esas historias que los argentinos lamentablemente nos llevan a la situación en la que estamos hoy, ¿no? Diputada, la verdad es que es súper entendible esto. Lo que pasa es que en serio hay la necesidad, me parece, de, más allá de que cierre el número, ¿no?, del presupuesto o del fisco, es pensar un ciudadano que está muy primero muy apremiado para sostener a todo ese fisco y ese presupuesto con los impuestos, pero segundo, además muy cansado de la injusticia, ¿no? Entonces es como que me parece que hay primero que desbaratar todas las quintas de corrupción que existen y las diferencias artificiales para después poder sostener lo otro. Avanzar en esto. Y no, estoy totalmente de acuerdo. Es un problema. Así que es un problema. Sí. Es un problema, pero estamos en ese camino. Yo tengo toda en este momento, pero también mi familia también trabaja en el sector privado, y la realidad es que escuchamos a absolutamente todos, y en este sentido los que más lo están sufriendo ahora son justamente los contribuyentes.
Nosotros entendemos positivamente que esto hay que darle una vuelta de tuerca definitivamente, además con cuestiones que hay que resolver de acá al resto, al futuro. Y sí, claro, sí. No cuestiones que se resuelvan y que queden, digamos, momentáneamente parchadas y que a futuro nos vuelvan a sumir en la misma situación, ¿no? Darles un corte definitivo, empezar en esto también culturalmente a los argentinos, hay algo que no nos está resultando tan fácil en la provincia de Santa Cruz, trabajar con la cultura del trabajo. No está siendo para nada fácil. Diputada, y un poco por... eso es interesante, lo de la cultura del trabajo en Santa Cruz, ¿no? Porque me parece que eso ha sido, bueno, en realidad roto en el país, pero Santa Cruz viene sufriendo kirchnerismo desde mucho tiempo antes que en la Nación. Sí, lo que acá yo digo que va a costar 3 generaciones, allá seguramente nos va a costar 4. Y seguro, sí, eso seguramente. Pero bueno, ahí están armando alguna opción política, ¿no? Sí, nosotros venimos hace mucho tiempo trabajando y lamentablemente, así como nos pasa en esta situación económica, también nos pasa en la cuestión electoral. La provincia de Santa Cruz, manejada por el kirchnerismo desde hace un montón de tiempo, viene además jugando con la decisión de los santacruceños en función de su decisión electoral, a través de la ley de lemas, a través de modificaciones o sea, todo lo que se te puede ocurrir de estrategias, lo ha utilizado. De hecho sigue vigente la ley de lemas. Cuando no les alcanzó en unas categorías, sumaron la categoría gobernador también, algo que está en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolverse. Y que no resuelve o va a resolver cuando es tarde. Exactamente. Entonces, no quiere decir que no venimos trabajando un grupo muy grande de la oposición contra este gran gigante, y lo seguimos haciendo y de hecho lo estamos haciendo ya incluso de cara a las elecciones del 2019. Es que ahí hay serias posibilidades de que terminen en el gobierno de Santa Cruz. Ojalá. La realidad es que digamos, el santacruceño, digamos, acostumbrado con tantos años de tanta cultura, de tanta mala cultura, la realidad es que cuesta muchísimo cuando uno plantea una propuesta seria, ¿no? A veces por muchas cuestiones, por comodidad o porque hay mucha gente ligada. Imagínate que esto ha hecho un sistema de clientelismo que es muy difícil pero muy difícil de cortar. Yo te diría que el 80%, 70 y pico por ciento de la población de toda la provincia de Santa Cruz trabaja en el sector público, provincial y municipal. Entonces figúrate que no estamos ante un escenario de los más fáciles. No, ya lo creo. Por último, porque tampoco me parece un escenario fácil, algo me dijo ya al principio de la nota, ¿cómo es esto de sostener una posición contraria, algo que el gobierno anuncia como una medida necesaria? Digo porque ya pasó con tarifas, un poco el rol del radicalismo y también de Lilita Carrió a propósito de la política de tarifas, y la interpretación que se hizo es que esto debilitó al gobierno, que los agentes económicos lo leyeron como una ruptura dentro de la alianza. Entonces tienen todo el derecho de defender sus ideas, pero como parte de un gobierno es una cosa difícil de conjugar. Es muy difícil de conjugar, pero eso no, o sea, obviamente dentro de una coalición de gobierno, a veces sentar posiciones, incluso somos humanos además, no resulta tan fácil. Nosotros acompañamos el ajuste que tiene que ver fundamentalmente, porque además tiene que ver con una falta de política energética en este país histórica, a la que viene a subsanar un tipo de política como esta. Pero es muy, por ejemplo, te doy el caso de la provincia de Santa Cruz. ¿Cómo le explicas a una persona que, si bien con subsidio tiene que pagar 3.000 o 4.000, un jefe de familia que tiene que pagar eso en una factura de gas, por ejemplo, y a su vez le decís, pero la provincia de Santa Cruz, gracias a esta misma política energética, está recibiendo por regalías
más de 1.600 millones de pesos más. Bueno, entonces, sabe que esto implica que debiéramos tener una mejor salud, y a usted debieran aumentarle el salario justamente para que usted pueda ir de alguna manera, y la realidad es que esto no nos pasa. Ha habido del 2016 a ahora un aumento solamente del 10% de los salarios, y te vuelvo a repetir, el 75% de la población, más, un poco menos, depende de ese es el esquema que han hecho, ese es lo que han hecho durante tantísimos años. Y es el esquema de dominación, es ese, la estrategia de dominación es ese. Dominación, tal cual. Entonces, podemos decirlo de muchas maneras, la realidad es que a la gente lo que le pasa es esto. ¿Por qué no pudieron plantearlo antes? ¿Porque se enteraron por los diarios? El tema de lo de tarifas, sí, lo plantearon. La oposición a esta última medida. Nos enteramos, yo me enteré por, estamos trabajando con el Estado en su barrio, en mi provincia, y justamente lo hacemos con todas los entes nacionales, ¿no? Y uno de los entes con lo que lo hacemos justamente es con el ANSES, y los referentes regionales fueron los que nos informaron, pero nos informaron cuando ya la medida estaba tomada. Eso les llega esta... O sea, no hubo ningún tipo de... Ni al referente, digamos... Ese es un dato importante, porque uno critica o tiene que interpretar la crítica dentro de la alianza, pero también tenemos un dato sobre el modo de tomarse las decisiones dentro de la alianza, digamos. Eso lo tomo. Por eso es que lo digo. Que esto no, a ver, entendemos por ahí que las decisiones, o que el trabajo, que... no se dieron cuenta, no sé, lo que fuere, ¿no? Esto no implica que nosotros rompemos absolutamente nada. Implica sí que de la misma manera nosotros sentamos una posición. Y después hay un matiz importante, diputada, que es que precisamente ustedes sientan una posición más o menos testimonialmente porque eligen la forma de una resolución y no de un proyecto de ley. Exactamente. Ahora bien, en primera instancia, la idea es ver cómo sigue, es decir, nosotros vamos a tener obviamente reuniones. En primera instancia hacemos este proyecto y ojalá nuestra propuesta, justamente porque pertenecemos, y me parece que en este sentido vamos a tener un buen diálogo con quienes sean los referentes encargados de dialogar con nosotros. Pero creo que vamos a poder solucionar. Si no, esto diputada va a ser levantado por un proyecto de ley de la oposición, ¿y ustedes lo acompañarían con su voto? Depende de cómo esté planteado el proyecto. Si está planteado de la misma manera en la que fue planteado el tema de tarifas, de retrotraer y hacer una cuestión completamente demagógica, sin ningún tipo... hasta ahí no se llega. Claro. No, y lo estamos trabajando nosotros hacia adentro de nuestro bloque, específicamente de patagónicos, ¿no? Claro. El que se quiera sumar, si se quiere sumar, bárbaro, no hay ningún inconveniente. Esto no tiene que ver con un beneficio real y con algo. Ahora, estas cuestiones a las que ya también estamos acostumbrados de presentar cualquier cosa, cuando en realidad, a ver, por ejemplo, el 82% más. Sí. Totalmente. Es una burla. Bueno, imagínate esta burla peor. No, por eso, no volverse uno, digamos, funcional. Para nada, no es esa nuestra intención. Nosotros seguimos formando parte de Cambiemos, seguimos sosteniendo la política que lleva adelante Cambiemos. En este momento hicimos saber nuestro malestar en esta cuestión en particular. Lo que sí, bueno, tenemos como, digamos, si se quiere, hasta toda la autoridad moral para hacerlo. Seguramente, pero seguramente. En la provincia de Santa Cruz, figúrate, la gobernadora salió a criticar esta medida tomada por el gobierno de Cambiemos. ¿Sabés de cuánto es la asignación por hijo en la provincia de Santa Cruz? ¿En los sueldos provinciales? No, claro. 678 pesos. Claro. 3 veces menos, más. Entonces, la realidad es que son hipócritas y nosotros estas cuestiones así de... No nos vamos a sumar a estas cosas a las que ya estamos acostumbrados, no. Diputada, seguimos en contacto porque así cuando esto se resuelva, si viene por este lado, háganos un llamadito porque veo que después estas cosas no se saben y nos perdemos el final de la historia. Comprometido entonces. Muchas gracias. Cuando ya tengamos una respuesta. Eso mismo. Muchas gracias por la charla. No, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por la comunicación. Un saludo grande. Era Nadia Ricci, que es diputada nacional por la Unión Cívica Radical, provincia de Santa Cruz.